te agradecemos en esta noche que nos podemos volver nuevamente a conectar, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para estar atentos, Señor, a lo que hoy nos vas a seguir hablando, Señor, nos vas a seguir capacitando, discipulando, Señor. Gracias en esta noche, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. A ti, Padre, es el honor y la gloria. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué meditaron sobre el devocional de hace 8 días? Se tituló Instrumentos Escogidos. No, yo no medité nada, perdón. Ok. Tú, Aaron, lo analizaste. ¿No? Hermano Gus. Hablamos de qué meditaron sobre el devocional de hace 8 días, instrumentos escogidos. ¿Quieres participar algo algo del tema, hermano Gus? No, está bien, hermano. Es que como apenas abrí. No, pero sí, sí le dieron lectura hace 8 días al tema. Sí, sí, pero déjenme recordar porque la verdad no, no, sí, Ok, vamos a irlo viendo sobre la marcha, no pasa nada. Dice Hechos 9, versículos 1 y 2. El devocional comienza con una pequeña introducción antes del versículo bíblico y dice así: existen muchos libros, pero ninguno tiene poder de cambiar su vida, solo la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar la dirección de la vida de cada uno de nosotros. Hemos estado viendo constantemente algunas circunstancias que se presentan en varias, pues en varias líneas denominacionales de la iglesia, ¿no? Y decimos que tratamos de inventarle a lo ya creado, a lo ya establecido, a lo que Dios dice, esto es así, ¿verdad? Y a veces queremos ponerle nuestro toque, nuestra experiencia, y podemos constatar que eso, en vez de sumar a nuestra transformación, va en detrimento, ¿no? ¿Por qué? Porque nos volvemos reacios a escuchar la voz de Dios, a entender verdaderamente lo que Dios desea en nuestra vida, para nuestra vida. Y aquí en Hechos dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esto quiere decir que estaba fúrico, estaba deseando toparse con esta gente para matarle, ¿verdad? O perseguirle y llevarlos presos. Dicen: vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjese cómo dice la palabra, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Qué interesante término utiliza aquí la palabra del Señor. Dice: si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, la gente que ya estaba, ¿verdad?, en los pasos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y Saulo procuraba matarles, o por lo menos capturarles. Y sin embargo, vemos cómo sorprendentemente el poder de Dios, ¿verdad?, el poder de la palabra del Señor, obra una transformación, ¿verdad?, en este fariseo sanguinario,
perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y lo transforma en un apóstol que humildemente se cambió el nombre por el del más pequeño, ¿sí? Dejando perplejos a muchos. Entonces, si bien es cierto, es una realidad que durante nuestro proceso en Cristo Jesús vamos argumentando muchísimas circunstancias, ¿verdad? En pro de nuestra carnalidad, no en pro de nuestra espiritualidad, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo cuando verdaderamente alguien se dispone a entregarle su vida a Dios, ¿verdad? Este obra grandemente. Y en cuestión de breves instantes. Es importante resaltar que la transformación que se da en Pablo en un lapso de 72 horas, ¿verdad? Aproximadamente, que es movido en el espíritu, es trasladado en el espíritu, ¿verdad? A lo que ahora iba a ser su nueva personalidad. Es importante recalcar que esto todavía tuvo que ser complementado a través de discipulado. Pablo se seguía enseñando, se seguía ministrando, seguía buscando la excelencia del conocimiento de la palabra del Señor. Él mismo lo expone, pero también expone en este proceso de discipulado el suceso de la transformación. ¡Wow! Queda ciego, el Señor manda a un profeta, el profeta no quería ir, ¿verdad? Dice, me va a matar. Oye, Señor, ¿no sabes que asesina judíos? ¿No sabes que persigue a la iglesia? Pero el Señor le dice al profeta, ve porque tengo algo con él, ¿verdad? Y imagínense, este profeta es el primero sorprendido en ver, en encontrarse con ese hombre que era conocido por sanguinario, era conocido por maldito, y ahora se encuentra con un siervo dócil, esperando las instrucciones de Dios. Y amados hermanos, eso no pudo haber sido de otra manera, sino a través de la palabra de Dios. Si entendemos que en esa ceguera fue ministrado por el Espíritu, fue ministrado con la palabra de Dios. No podía ser ministrado con otra cosa, hermanos, ¿sí? Como ahora el Espíritu en nosotros nos quiere ministrar a través de la palabra de Dios. Pablo no fue ministrado con otra palabra, no fue ministrado con otros argumentos, sino con el que ahora sostiene nuestra vida, nuestra transformación y lo que deberíamos de ser en su totalidad. No perdamos de vista esa parte tan importante, ¿ok? Es especular de qué sucedió en esa ceguera. Por favor, es verdaderamente estar divagando en lo que ahora creemos. No hay especulación. Fue ministrado a través del Espíritu Santo, fue ministrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, ¿sí? Palabra que posteriormente es complementada con todos los libros que en dirección del Espíritu Santo escribe este varón. En todas sus circunstancias adversas, hay un libro que nos sorprende. Hay un libro que destaca, estando preso, ¿sí? A punto de ser tragado por caníbales, con serpientes colgándole en un brazo. Y vean toda la obra de Pablo en este tipo de situaciones, ¿sí? Todos pensaríamos que Pablo es inspirado en el lecho de rosas, en una hamaca. No, en la adversidad de su vida, es tocado, movido y inspirado por el Espíritu Santo para escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay una cuestión
y quiero que ahora entendamos, por eso ahora él mismo especifica en la palabra, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo viviré en el espíritu del Hijo de Dios. Dice, y todo lo que yo era en el mundo, lo tengo por basura por alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí podemos ver que si algo nos impide esa transformación total, ese cambio radical de ser unos asnos peludos, ¿verdad? Grotescos, violentos, iracundos, intolerantes, soberbios, egocéntricos, a unos siervos totalmente dóciles y humildes al servicio de Cristo, es nuestro orgullo, ¿sí? Es el estar buscando responsables de lo que moralmente en la carne seguimos haciendo. Eso no nos va a ayudar, no nos va a ayudar a cambiar. Si la culpa sigue siendo de otro, no nos va a cambiar, no nos va a ayudar a superar, ¿verdad? Esas deficiencias que impiden que el Espíritu Santo manifieste su poder a través de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Entonces, dice el versículo 3 de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor. Estaba ahí, búsquenlos, denme órdenes de aprehensión, ahorita yo los traigo y voy a dar con Jesús. Y sí que sucedió. ¿A quién buscaba Pablo? Tentativamente perseguía a la iglesia, pero la principal consigna que tenía era encontrar el cuerpo de Jesús. Y si estaba vivo como predicaban sus discípulos, encontrar a Jesús. Y vaya que sucedió. Vaya que sucedió. ¿Sí? Y dice aquí el devocional. ¿Recuerda cómo era su vida antes de Cristo? Amados hermanos, es importante analizar esta pregunta. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Si nosotros no referimos cómo era nuestra vida antes de Cristo, no tenemos un parámetro para saber cómo es nuestra vida ahora en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo es nuestra vida ahora en Cristo? ¿Por qué? Porque mucho creyente sigue teniendo costumbres, sigue teniendo mañas, sigue teniendo modos, ¿verdad? Que trae por así decirlo, de herencia, ¿sí? De enseñanza familiar. Y no cree que esté haciendo nada malo. No cree que esté haciendo nada malo, ¿sí? Si en mi casa era normal, si todos en mi casa lo hacían y no pasaba nada, ¿sí? Es más, cuando yo intentaba interceder en alguna circunstancia que yo, a mi parecer, no veía del todo bien, la propia persona de mi familia que yo trataba de defender, me decía, hey, no te metas, así resolvemos las cosas aquí. Podrían decir que les iba bien con esos comportamientos, ¿no? Exactamente. ¿Cuál era el consejo? ¿Cuál era el consejo de una suegra, una nuera, cuando la nuera sabía de la infidelidad del hijo? Ay, mija, usted no se preocupe, mientras usted sea la catedral, ¿qué importan las capillas? ¿Sí? Y le decían, con que te trate bien, con que te dé tu dinero, ¿qué importa que tenga 2, 3? Entonces, tolerar el adulterio será normal, ¿sí? Y aunque no lo crean, hoy podemos encontrar a mujeres que dicen, yo soy la número 1, ¿sí? Hay de las segundonas, y se sienten orgullosas con eso, sin entender que estamos tolerando conductas de pecado. Y lo podemos llevar a otro tipo de circunstancias, ¿sí? Las palabras antisonantes, ¿sí?
ay, ay, ¿a poco te espantas porque digo caca? No, pues hay otras formas de expresarlo. Vemos en la palabra del Señor claramente cómo la gente testifica que incluso la manera de hablar de Pedro era distinta después en Cristo Jesús. Sus vestimentas eran distintas. La palabra lo enseña. Entonces, es importante meditar esta palabra, recordar cómo era nuestra vida antes de Cristo, ¿verdad? Aquí yo pongo mi ejemplo. Yo recuerdo que un joven militar que se burlaba de todo aquel que me testificaba del Señor, me burlaba, ¿sí? Pero me pasó algo similar a lo de Saulo, ¿sí? Cuando Jesús llegó a la vida de Saulo, todo le cambió radicalmente en su conocimiento intelectual, en su soberbia, en su violencia. Ahora se volvió una herramienta para conocer al Señor y Salvador, ¿sí? Sigo yo en un proceso de transformación día con día, pero muchos conocen mi testimonio y principalmente mi casa. Horas después de recibir a Jesús, dejé de fumar. Cuando me fumaba 10 cigarros al día, cajetillas. Hoy, los análisis que me están haciendo respecto al corazón, ayer fui a mi revisión, me abrieron seguimiento porque no haya nada y siguen necios los médicos, ¿verdad? De ellos son los especialistas, que es a consecuencia del cigarro, ¿sí? Pero maravillosamente, yo lo dejé en 3 horas, ¿sí? Recibí a Cristo en mi corazón a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, de ese mismo día yo ya no fumaba. Una semana después, me tomé mi última cerveza. Pero aquí hay un punto, hermanos. Yo tenía la necesidad de cambiar. Yo tenía la necesidad de cambiar, ¿sí? Eso sumó o sigue sumando a mi transformación día con día, día con día. Hoy un varón me hacía esta pregunta y me dice, y a lo mejor usted la contesta por la experiencia que ya tiene. Me decía, ya lograste lo que querías, ya tienes todo el dinero que necesitas para vivir cómodamente, no millones, simplemente tienes el dinero para vivir cómodamente, ¿sí? Ya no tienes necesidad de trabajar. ¿Qué harías? Él me decía que posiblemente yo tenía una respuesta porque yo ya tengo esa experiencia ojo, no de tener el dinero que necesito. Nadie tiene el dinero que necesita si no tienes plenitud en Cristo, ¿eh? Pero se refería al hecho de que yo ya había dejado de trabajar. Y yo le decía, mira, si no encuentras plenitud en Cristo, nunca va a ser suficiente y por lo tanto, nunca vas a resolverte, ¿sí? Digo, yo me dedicaría a mí, ¿sí? Y si yo me sigo dedicando a mí, mi esposa va a estar bien, ¿sí? Y si ahora, a la edad de mis hijos, mi testimonio les sirve, bien, y si no, me encargué de presentarles a Cristo, ¿sí? Me encargué de presentarles a Cristo. Pero sin la plenitud del Espíritu Santo, nunca va a ser suficiente. Vas a sentirte incompleto y siempre vas a tener la necesidad de más y más. Y si tengo miles, ¿por qué no tener millones? ¿Sí? El hombre trabaja para conseguir dinero. Se enferma por trabajar tanto para conseguir dinero. Y después se gasta el dinero que obtiene en su salud, teniendo que volver a trabajar para volver a conseguir dinero. Es un círculo vicioso que nunca va a terminar si no encontramos la plenitud en Cristo Jesús. ¿Sí? Le complació mi respuesta al varón. Digo, al final de cuentas, él tendrá que descubrir esa parte. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue cuando eres pleno?
Hay una continuidad hasta que el Señor tome parte de tu vida. ¿Sí? Y por eso veíamos en uno de los devocionales de Saetas de Mayo, perdón, yo ya me adelanté, ya lo empecé a leer, y precisamente lo escribe mi hija, y decía, el Hijo de Dios diariamente debe seguir creciendo, porque es lo que nos va a llevar a tomar la estatura del varón perfecto. No podemos quedarnos en ninguna fase de obra, ¿sí? Crecemos, maduramos día con día en esa transformación, ¿verdad? Que es eterna, eterna. Pero si al hacer esta pregunta de cómo era nuestra vida antes de Cristo, encontramos todavía muchas conductas que ahora en Cristo Jesús ya no deberíamos de tener, hay problema, algo está pasando, ¿sí? Y son temas a analizar, porque lo que estamos aprendiendo ahorita es que nuestro Señor hace de una bestia peluda, violenta, sanguinaria como Saulo, una herramienta de bondad y misericordia al servicio de Él. En 72 horas, 72 horas. Porque dice que después de que les abierto los ojos, Pablo predicaba con denuedo. Pero ojo, también enseña que ese seguía ministrando, seguía aprendiendo, seguía discipulándose. No hay otra manera. Y les aseguro que en la palabra de Dios que lo lleva en el Espíritu Santo a tener la inspiración de escribir todos los libros que le conocemos, ¿verdad? Entonces, ahora tú eres un instrumento de Dios. ¿Cómo te inspira el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Qué haces en tu vida en pro de tu transformación? Y esa transformación, ¿cómo suma la transformación de otras almas? Yo les compartía que te preparas tu sermón, todos los domingos lo compartes con tanto amor, pero siempre se queda la pregunta de que si las almas que lo reciben salen a compartirlo a los demás, ¿sí? Lo enseñan, lo instruyen, lo ponen por obra. ¿Verdad? Esa pregunta siempre es latente en la cabeza del siervo que ministra un mensaje, ¿sí? Pero aquí el punto es de que sales, caminas con la iglesia y escuchas comentarios, oh, buen mensaje, no, me llegó, no, la palabra, oh, me tocó, ahora sí, no, wow, ¿eh? No, me sacudió el cerebro, no, este mensaje estuvo poderoso, ajá, y parecemos como los que se caen, aparentemente se caen porque los tocó el espíritu y se levantan con actitudes iguales de antes de conocer a su Señor. Pero muchos dicen que en ese guamazo que se meten, tienen un encuentro con su Señor. Pues si no tienen cuidado, un día se van a desnucar y sí que van a tener un encuentro con el Señor. Y ya ha habido accidentes, ¿eh? Pero bueno, ese no es el tema. Pero así salimos de las prédicas. Wow, oh, qué mensaje, oh, qué palabra, wow, no. Dios usó a Gus el domingo. No, en serio, ¿eh? Me sacudió, no. Me voló la tapa de los sesos. Ajá, ¿y cómo pasa a ser nuestro estado después de cada mensaje del Señor? Yo a veces les he mandado la tarea a los maestros que le pregunten a sus alumnos el tema del domingo pasado o del devocional de todos los devocionales que se suben diariamente en tanto en Grupo Alabanza como Dios es Fiel, y más de la mitad va a abanicar. Va a abanicar. No, sí, sí, habló de que,
Aquí lo tengo, no, de hecho, poderoso, me llegó en el momento indicado. ¿Cómo es posible? Pero es increíble que la canción del momento, wow, te la aprendes así, así, así. Yo he visto personas que declaman eh, poemas al país o poemas muy alto, wow, muy alto, miau, de memoria, ¿sí? Es más, voy a poner un ejemplo, y a lo mejor, si ahorita lo empiezo a deletrear, muchos van a empezar a hacerme segunda, ¿sí? Bandera de México, legado de nuestra patria, símbolo de la amistad de nuestros padres y nuestros hermanos, que prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y justicia, que hacen nuestra patria una nación independiente. Eso lo aprendí en la primaria, pero no me acuerdo de la prédica de hace 8 días. Es increíble, porque ese es el interés que le pones a lo que verdaderamente mueve tu vida. Y les aseguro que demasiados creyentes todavía traen en lengua canciones que conocían en el mundo enteritas y no hay problema, es válido. Pero ¿por qué no hacemos la misma mecánica con la palabra de Dios? ¿Por qué batallamos todavía hasta para encontrar un libro en la Biblia? Todavía no sabemos que de Génesis sigue el Éxodo, que del Éxodo sigue el Levítico, que el Levítico sigue el Deuteronomio, sigue Números. Todavía no sabemos. Todavía buscamos citas del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Y saben cuál es el problema? Que eso, en vez de llevarnos a ser más diligentes con el manejo de nuestra espada, mejor buscamos la practicabilidad y traemos 25 versiones en el celular. Pues ahí ya nada más le das enter al libro que quieres y de inmediato. Pero les quitas el celular, les pones una Biblia y pierden esgrima. Pierden esgrima. ¿Sí? Y de hecho, son puntos de los que vamos a estar tratando que nos están llevando a regresar a las sendas antiguas, ¿no? De verdaderamente darle el uso a la tecnología que demanda y lo demás a las enseñanzas básicas del Evangelio. Porque no puede seguir pasando eso, hermanos. La iglesia está en un letargo espiritual enorme, ¿sí? Cuando hemos sido escogidos, ¿sí? Escogidos como instrumentos útiles en manos del Señor. Y esto puede ser en cuestión de horas. 72 horas pasó con Saulo. Entonces, miren, versículo 5. Él dijo, perdón, el versículo 4. Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Miren, imaginemos el resplandor que le rodea, ¿sí? Ese resplandor, amados hermanos, no era ni más ni menos que el Shekinah, la gloria de Dios, la manifestación misma de la gloria del Señor en toda su santidad, ¿sí? Una gloria que solo pocos pudieron ver y vivir para contar la experiencia. Moisés, y en este caso, Pablo, ¿sí? Y Pablo se postra y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Sí? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, como dice el devocional, es importante señalar que no siempre es igual en todos el cambio.
Ojo, ojo, hermanos, ¿sí? Y acentuar lo que constantemente compartimos, de que después de todo el Señor es un salvador personal. Bien, el, el proceso del cambio va a diferir de una a otra persona en base a lo que cada quien verdaderamente está dispuesto a entregar al Señor en un arrepentimiento genuino, ¿sí? La modalidad es nuestra, no de Dios, ¿sí? No de Dios, o sea, Dios no dice, ay, pues a este lo voy a mover con el Torá, aquel con el Corán. No, 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 ¿sí? El procedimiento de Dios es el mismo. Un reconocimiento, un perdón, una muerte espiritual para una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ok? La diferencia del cambio en cada uno es de cada uno de nosotros. ¿Sí? De cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es la misma y dice que en ella no hay ni variación ni mudanza y es totalmente absoluta. Nuestro pensamiento es el que es relativo, pero la palabra de Dios es absoluta. Y pareciera que ni caso mencionarlo, pero todos somos testigos de gente que en conductas pecaminosas dice que el Señor está tratando con él y que es la manera en que Dios lo está transformando. Creer, llegar a creer que Dios se vale del pecado para transformar tu vida, verdaderamente es una total blasfemia y un total desconocimiento de la palabra de Dios. Miren, ahorita hay un argumento en los feminicidas que para alegar demencia, han visto ahorita la mayoría de los casos que han pasado, que para alegar demencia, ¿qué es lo que argumentan? ¿Se han visto algunos casos? Argumentan que es Satanás el que les dijo en su cabeza, mátala, destázala. Cuando los fiscales quieren echar por tierra ese argumento, diciendo que Satanás no existe, ¿saben qué dicen los criminales? A ver, usted me hizo jurar con mis dos manos sobre la Biblia, que es la palabra de Dios, que dijera la verdad, y me está diciendo que mi argumento no es válido. Si usted me hace jurar por un Dios que usted cree que existe, debe de saber entonces que Satanás existe. ¡Wow! Gente inconversa, asesina, maléfica. Vean los argumentos que usa. ¿Sí? Esa gente, en vez de ser una prisión federal, se están yendo a centros de reclusión psiquiátrica. ¿Sí? ¿Saben cuál es el peor de este caso? Que si alguien cree que Satanás existe, es el creyente. Pero escuchar su voz, tener conversaciones con él, tomarlo como ejemplo de espiritualidad, híjole, esos también deberían estar acompañando a estos delincuentes en centros de reclusión psiquiátrica. ¿Sí? Es que Satanás me habla a mi cabeza, mátate, no sirves. ¿Eh? Fulano no te quiere, te odia, el mundo te aborrece, no vales nada. ¿Sí? Obviamente, sí tenemos ese tipo de manifestaciones y creemos que es por espirituales. ¿Por qué? Porque eso ha llevado la mala enseñanza, ¿verdad? Pues, ¿cómo vamos a poder ser librados del dominio de Satanás que nos impide escuchar
la voz de Dios. Difícilmente, ¿sí? Y miren, versículo 6 de Hechos 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un hombre de autoridad, ¿sí? Ingobernable, sicario. Dice: ¿qué quieres que haga? ¿Sí? ¿Qué quieres que haga? Y aquí lo que podemos aprender, amados hermanos, que en vez de pagar por todo el mal que hacemos, ¿sí? Ahora somos hijos de un Señor que nos guía y cuida. Y le interesa nuestra transformación y salvación. Ahora Pablo, o todavía Saulo, tenía un amo a quien servir, ¿sí? Muchas cosas se le ordenaron, y todas esas cosas y órdenes, él encontró el contentamiento para cumplirlas. Saulo, por mucho tiempo les he hecho una pregunta: ¿cuál era el propósito de Saulo? ¿Sí? La iglesia ya estaba formalizada en la declaración de Pedro. ¿Cuál era el propósito de Saulo? Saulo, amados hermanos, es un legítimo testimonio de lo que verdaderamente Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Si se lo permitimos. Y ahora Saulo, después de ser un perseguidor de la iglesia, se vuelve un instrumento escogido por Dios, ¿sí? Y usado para que todos nosotros entendiéramos, ¿verdad?, acerca de la verdadera salvación en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así como lo escuchamos. ¿Por qué? Porque incluso en ese sentido tuvo que exhortar a Pedro. Fíjense nada más la relevancia. Estábamos hablando que la iglesia ya estaba fincada sobre la declaración de Pedro. Y aún así Pedro empezó ahí a cascabelear, y ahora viene ese instrumento escogido por Dios para seguir guiando a su pueblo y enderezar las sendas por las cuales debe caminar todo hijo de Dios, todos los que estamos en este camino. ¿Sí? Entonces, hoy somos solamente integrantes de una iglesia por sociedad, por costumbre, porque así lo hacen todos, o somos instrumentos al servicio del Señor para la continuidad de su reino. Pero Pablo nos enseña lo que demanda ese servicio, ¿sí? Miren, versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Bien, aquí hay dos cosas, tanto las tinieblas, ¿sí?, como la luz intensa e incomparable del Señor pueden cegarnos. Yo les compartía que ahorita en los jueves estamos trabajando el tema de caminando a ciegas. ¿Por qué caminas a ciegas? ¿Por dirección del Señor o por tinieblas? ¿Sí? Es interesante saber qué te está cegando. Pero estamos viendo que la ceguera que pueda producir esa luz intensa de la gloria de nuestro Señor siempre tiene que ser para bien. Siempre con un propósito
en un tiempo determinado. Pero si esa ceguera te está llevando a dudar, te está llevando a tomar decisiones fuera de la palabra del Señor, cuidado. Digo, cuidado porque hacemos las cosas y decimos que era la voluntad de Dios o era el plan de Dios. No, amados hermanos. No, debemos tener mucho cuidado de seguir copiando formatos que están fuera de lo que verdaderamente ahora como hijos de Dios debemos de ser en Cristo Jesús. Miren, en estos 3 días en Damasco, Pablo ni comió ni bebió, ¿sí? Un ayuno movido por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué entonces el cambio de nuestra vida, amados hermanos? ¿Para qué volvemos a nacer? ¿Sí? ¿Cómo lo conceptuamos? Y también debemos entender que entonces, en ocasiones, para nacer de nuevo, para ser transformados por la palabra de Dios, en ocasiones tenemos que estar a ciegas. Pero ojo, no en tinieblas, sino en la dirección total y plena del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. En ese resplandor de la gloria de Dios que día a día quiere manifestarnos para alcanzar la plenitud que nos merece. ¿Sí? Miren, nuestro Señor Jesucristo padeció lo mismo. Y habiendo muerto, al tercer día resucitó. Después de esa ceguera, el Señor provee lo necesario para quitarnos ese velo de los ojos, ¿sí? Y traernos verdaderamente la revelación divina que proviene de su perfecta voluntad. Pero sin fe, se os he compartido, no puede haber revelación. Y nos la pasamos inventando cosas. Dios ordena a Ananías para que asista a Saulo. A pesar de su miedo, Ananías, ¿verdad? Va a asistir a Saulo. Y le pone asistentes porque Dios sabía que ahora, en esa revelación, ¿verdad? En esa limpieza de la ceguera que padeció Pablo, ahora había un hombre que sería un instrumento escogido por Dios y en sus manos. Amén. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bien, como siempre nos la pasamos diciendo, el Señor escoge lo débil, lo menospreciado, para su grandeza de Él, ¿sí? Y para que su gloria se manifieste. Escoge un anciano estéril para fundar su pueblo. Eligió un tartamudo y miedoso para sacar a su pueblo de esclavitud de Egipto. También utilizó un profeta con pasiones semejantes a las nuestras y testificó ante los sacerdotes de Baal. Así es el Señor, ¿sí? Así es el Señor. Y ante esta indicación, Ananías entra a la casa y poniéndose sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo. No dijo, hey, tú valedor, hey, asesino. Hermano Saulo. Porque Dios demostró a Ananías quién era ahora Saulo para él. Y Ananías lo acepta como familia de la fe en Cristo. Dice, hermano Saulo. Aleluya, gloria a Dios. Miren, si ya recordaste cómo fuiste llamado por el Señor, ¿podrás recordar cuál era el velo que te cegaba?
¿sí? ¿Podría creer usted, amado hermano, que también como Saulo es instrumento escogido en manos de Dios? Bien, si tenemos respuestas positivas a esto, no seamos llamaradas de petate, hermanos. ¿Ok? Andamos apantallando allá media iglesia, medio mundo y nuestra casa de cabeza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto se suma a otras enseñanzas, ¿no? Donde la instrucción del Señor comienza por casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Ok? Ahí andamos de atentos con otras personas y en casa nos conocen como Atila, el rey de los hunos, o como Saulo antes de ser transformado. No, mis hermanos. Nuestra transformación tiene que ser legítima. Incluso nuestra familia tiene que participar de esa transformación en testimonio, ¿sí? En testimonio. Yo empecé a leer las saetas, les decía, y la verdad, les voy a ser honesto, no me esperaba el texto que escribió mi hija al final de la introducción. Y el día de ayer dije, Señor, gracias, Padre, gracias. Gracias porque es algo que si bien es cierto hemos mediado, no nos habíamos sentado a platicar. Y ayer el Señor, como siempre, nunca deja de sorprenderme con la parte con la que finalizó la introducción mi hija. Y eso, amados hermanos, me trae regocijo en el Señor. Pero sé que todavía sigue la senda, sigue el camino, sigue la carrera. Y hay mucho todavía por seguir trabajando. Pero es importante para mí saber que detalles que todavía estoy resolviendo en casa se están solucionando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Pablo, ¿pudo haberse revelado? Claro que sí. Claro que sí. Pero hermanos, Pablo decidió no hacerlo. Pablo decidió mantenerse firme en la brecha y eso es lo que testifica en Romanos. Aleluya. Gloria al Señor. Escudriñenlo y verán que Pablo pudo haber tomado otra decisión, pero decide ser ese instrumento útil en las manos de Dios. Las preguntas que nos pudimos ver hecho, amados hermanos, ¿verdad? Debemos de responderlas con el corazón. Hay un detalle muy importante que no debemos dejar pasar. Dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió instante la vista y levantándose, ¿fue qué? Bautizado. ¿Cómo estamos batallando con eso? En todo sentido, el que no quiere bautizarse, el que no se ha bautizado y el que no sabe qué onda con su bautismo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo que si tenemos conductas muy remarcadas del viejo hombre, no hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Literal, literal. Y si tenemos tiempo en la reunión de varones presencial, vamos a verlo bíblicamente con lo que les estoy diciendo, no estoy inventando. No hemos nacido de nuevo. Entonces, estamos batallando con ese bautismo. El que no quiere, el que lleva años y no es movido en el espíritu por negligencia de él, por falta de comunión, para dar ese paso de fe. Y el que ya está bautizado y no se ha despojado del viejo hombre, dice Martín Lutero, ¿no? Que se sumergió en las aguas para acabar con el viejo hombre, y dice, y el maldito sabía nadar. Y hoy, día tras día, le doy karate. ¿Sí? Entonces, si tú te has dado cuenta que ese viejo hombre que debe de haber quedado sepultado en las aguas del bautismo sabía nadar, dale karate día tras día, buscando la llenura del Espíritu Santo a través no tan solo
de leer y meditar la palabra de Dios, sino de ponerla por obra en todas las circunstancias de tu vida, con el gozo y contentamiento de saber que ahora eres un instrumento útil en las manos del Señor. Gracias, amados hermanos, por darse el tiempo y conectarse. Miren, no sé cuánto tiempo hace que Jesús llegó a tu vida. No sé para qué lo eligió, cómo te eligió, cómo te dijo. Las respuestas que haya son entre tú y Dios, ¿sí? Pero tampoco quieras chorear de que no, a mí Dios me dijo, no, 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 no. El Señor dice claramente, por sus frutos les conoceréis. ¿Verdad? Les he compartido que a veces yo participo de esa canción de los Tigres del Norte y me gusta que me platiquen, pero no todos les creo, ¿sí? Y incluso a mí mismo, ¿eh? A veces ni yo mismo me la creo. Por eso, día con día, a través del Espíritu Santo, le doy karate a ese hombre que quiere traer viejas usanzas, malas costumbres, cosas del hombre muerto en sus delitos y pecados. Y me esfuerzo por vivir la naturaleza del nuevo hombre que somos en Cristo Jesús. Dios les guarde, amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo y espero que esto pueda seguir sumando a su transformación. Sigan meditando la parte que sigue, ¿verdad? ¿Verdad? Y permanezcamos fieles hasta alcanzar la meta, ¿sí? Permanecer fiel no es congregarte cada 8 días. Ojo, no estoy diciendo que no lo hagas. Quiero que me entiendan. Mantenerte fiel es prevalecer en la palabra del Señor, defender tu fe con testimonio, ¿sí? Con una lucha constante contra todo aquello que quiere robarte tu identidad. Y amados varones, tu identidad te da autoridad y poder. Tómala, es el momento, lo necesitamos. Un abrazo, amados hermanos. Quiero pedirle a mi hermano Gustavo nos despida en oración. Y gracias nuevamente por su tiempo. Bueno, Estemos orando para que Dios mueva el corazón de los varones a sumarse, aunque sea este tiempo de 45 minutos, que posiblemente el siguiente año ya no lo tengamos y todo sea presencial, pero bueno, esperemos que el Señor siga obrando. Ponga la necesidad de ser transformados. Señor, Por favor, te damos gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por la palabra, Señor. Gracias, Padre, porque ciertamente, así como a Pablo, Señor, tú lo escogiste, Señor, le diste un llamado, Padre, para que él fuera apartado para ti, Señor, y bien se dijo, Señor, que él aceptó esa luz en su vida, Señor. Aunque hubo físicamente situaciones y no pudo ver, Señor, pero tú tenías algo preparado para él, Señor, de compartir tu evangelio, Señor, y que se convierta muchísima gente, Padre. Así te pido, Señor, que nosotros, Señor, como varones, Señor, aceptemos ese llamado, Señor, que tú quieres dar, Señor. Muchas veces caminamos pensando, Señor, o creyendo que la luz brilla, Señor, pero no es verdad, Señor. Hay oscuridad, Señor, que no hemos querido, Señor, sacar de nuestras vidas, Señor. No te la hemos querido poner a tus pies, Padre, para que tu luz alumbre, Señor. Esa luz admirable, Señor, y haga, Señor, lo que tiene que hacer, Padre, en cada uno de tus hijos, Señor. Danos el querer, Señor, y el hacer también, Señor, por tu buena voluntad, como lo dice tu palabra, Señor, para poder ser fieles, Señor, para poder hacer hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores, Señor. Porque alguna vez, Señor, tú dijiste que no buscas solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Pero bien es cierto, Señor, si nosotros no empezamos por la casa, o sea, por nosotros mismos, Señor, como varones, ¿cómo podemos reflejar a Jesucristo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo? Es difícil, Señor, porque hay una barrera, Señor, que nosotros mismos, Señor, hemos levantado, Señor, y no queremos que tú la derribes, Señor. Yo te ruego, Señor, que derribes toda barrera, Padre, y construyas, Señor, muros, Señor, por ti, Señor, con tu mano, Señor, y ayúdanos a vestirnos, Señor, con la armadura, Señor, para que
podamos caminar confiadamente, Señor, en ti, Padre, sabiendo que tú estás con cada uno de tus hijos. Te pido que nos podamos descansar, Señor, bendice a cada familia, Señor, que quede presentada. Y te pido, Señor, por los que pues dejaron de conectarse, Padre. Tú sabes los motivos, Padre. Pues yo no lo sé, Señor. Te pido que tengas misericordia, Señor, y que pues les mueva su corazón, Señor, para que busquen interés en ti, Señor. Porque es necesaria tu palabra, Padre, porque si no la buscamos, no podemos ser limpios, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, bendiciones, un abrazo, nos vemos pronto. Bendiciones, Dios los guarde. Gracias.